Imagina despertar una mañana, abrir los ojos y darte cuenta de que tu vida ya no es la misma. Reconoces tu casa, reconoces a las personas a tu alrededor, pero algo dentro de ti ha cambiado profundamente. Tus gustos, tu forma de hablar, incluso tu personalidad parecen pertenecer a alguien más. No es una metáfora ni una historia de ciencia ficción. Existen casos documentados de personas que literalmente despertaron siendo otra persona. La identidad personal parece algo sólido. Creemos que somos la misma persona cada día de nuestra vida. Pero la neurociencia ha descubierto que esa sensación de continuidad depende de algo muy frágil, la memoria y la estructura del cerebro. Si esas conexiones cambian, la persona que emerge puede ser radicalmente distinta. Uno de los casos más famosos ocurrió en 1848 con un trabajador ferroviario llamado Phineas Gage. Mientras trabajaba colocando explosivos para abrir paso a las vías del tren, una barra de hierro de más de 1 metro atravesó su cráneo tras una explosión accidental. Sorprendentemente, Gage sobrevivió. Podía caminar, hablar y recordar su vida. Pero quienes lo conocían decían que ya no era la misma persona. Antes del accidente era responsable, amable y confiable. Después se volvió impulsivo, agresivo e incapaz de planificar su vida. Su médico, John Martin Harlow, escribió algo que se volvió célebre: Gage ya no era Gage. Este caso fue uno de los primeros en demostrar que partes específicas del cerebro están relacionadas con la personalidad. En particular, el daño en su corteza prefrontal alteró su comportamiento social y su capacidad de tomar decisiones. Pero lo más inquietante es que no siempre se necesita un accidente dramático para que ocurra algo así. En 2003 ocurrió un caso extraordinario en Croacia. Una mujer llamada Anita Kojic despertó después de estar en coma durante 24 horas tras un accidente. Cuando abrió los ojos, podía hablar perfectamente, pero no en su idioma natal. Había olvidado el croata casi por completo y solo podía comunicarse en alemán, un idioma que apenas estaba aprendiendo en la escuela. Los médicos quedaron desconcertados. No había daño cerebral grave visible en los escáneres. Sin embargo, su cerebro parecía haber reorganizado el acceso a los idiomas. Eventualmente recuperó su lengua materna, pero durante un tiempo literalmente despertó como si fuera otra persona. Otro fenómeno aún más extraño es el llamado síndrome del acento extranjero. Las personas que lo padecen no aprenden un idioma nuevo, pero comienzan a hablar su propio idioma con un acento completamente diferente. Uno de los casos más conocidos es el de Michelle Myers, una mujer estadounidense que despertó después de una cirugía dental y comenzó a hablar con lo que sonaba como un acento británico, irlandés y australiano mezclado. Ella nunca había vivido en esos países. Sin embargo, su cerebro había cambiado la forma en que coordinaba los músculos del habla. Para quienes la escuchaban, parecía literalmente otra persona. Pero hay casos aún más perturbadores. En 2007, en Estados Unidos, un hombre llamado Benjamin Kao fue encontrado inconsciente detrás de un restaurante Burger King en Georgia. Cuando despertó en el hospital, no recordaba absolutamente nada de su vida. Ni su nombre, ni su familia, ni su pasado. Durante más de 10 años, nadie supo quién era realmente. Era como si hubiera nacido de nuevo siendo un adulto. El FBI intentó identificarlo mediante huellas digitales, pero no había coincidencias. Sin memoria y sin identidad legal, Kao no podía trabajar ni obtener documentos oficiales. Durante años vivió como un hombre sin pasado. Finalmente, en 2015, gracias a análisis avanzados de ADN y genealogía genética, se descubrió su verdadera identidad: William Burgess Powell, desaparecido décadas antes. Pero incluso después de conocer su nombre, su memoria nunca regresó. Para él, esa persona del pasado seguía siendo un extraño. La ciencia llama a estos casos amnesia retrógrada, cuando se pierde la memoria de eventos pasados. Pero hay una variante aún más extraña, la amnesia disociativa, en la cual la mente parece reiniciarse después de un trauma psicológico extremo. En algunos casos raros, las personas incluso desarrollan nuevas identidades.
Uno de los ejemplos más estudiados ocurrió en 1887 con un predicador estadounidense llamado Ansel Bourne. Un día desapareció sin dejar rastro. Meses después fue encontrado viviendo en otra ciudad con un nombre diferente, A.J. Brown. Tenía un trabajo, una rutina y amigos que lo conocían bajo esa nueva identidad. Pero cuando despertó una mañana, Bourne había vuelto. No recordaba absolutamente nada de los 2 meses en los que vivió como A.J. Brown. El famoso psicólogo William James, uno de los fundadores de la psicología moderna, estudió este caso. Fue uno de los primeros ejemplos documentados de lo que hoy conocemos como trastorno de identidad disociativo. Sin embargo, algunos científicos creen que estos casos revelan algo más profundo. Nuestra identidad no es una entidad fija. Es un proceso dinámico que el cerebro reconstruye constantemente. Cada recuerdo, cada experiencia y cada emoción modifica las conexiones neuronales. Los neurocientíficos llaman a esto plasticidad cerebral. El cerebro literalmente cambia su estructura física a lo largo de la vida. Esto significa algo inquietante: la persona que eres hoy no es exactamente la misma que eras hace 10 años. Tu cerebro ya es diferente. Tus recuerdos han sido editados miles de veces. Y tu personalidad ha evolucionado. En cierto sentido, todos despertamos siendo otra persona a lo largo de nuestra vida, solo que el cambio suele ser gradual y casi imperceptible. Pero cuando algo interrumpe ese proceso, un accidente, un trauma o una reorganización cerebral, el cambio puede ser repentino y dramático. Y entonces ocurre algo que parece imposible: alguien despierta siendo alguien distinto. Esto también plantea una pregunta filosófica fascinante. Si tus recuerdos desaparecen, ¿sigues siendo la misma persona? El filósofo inglés John Locke, en el siglo XVII, propuso que la identidad personal depende de la memoria. Según Locke, eres la misma persona en la medida en que recuerdas haber vivido tus experiencias. Pero si alguien pierde todos sus recuerdos, ¿esa persona sigue siendo tú? La neurociencia moderna todavía no tiene una respuesta definitiva. Porque la identidad parece surgir de muchas partes del cerebro trabajando juntas: memoria, emociones, lenguaje, hábitos y percepción. Cuando una de esas piezas cambia, la historia completa puede cambiar. Tal vez por eso estos casos nos resultan tan inquietantes. Nos obligan a enfrentar una posibilidad desconcertante: la persona que creemos ser podría ser mucho más frágil de lo que imaginamos. Tal vez nuestra identidad no es una roca sólida, sino una historia que nuestro cerebro se cuenta a sí mismo cada día. Y si esa historia cambia lo suficiente, podríamos despertar mañana siendo alguien completamente diferente. Ahora te dejo una pregunta para pensar. Si un día despertaras sin ningún recuerdo de tu vida, pero tu cuerpo siguiera siendo el mismo, ¿seguirías siendo tú? ¿O, en realidad, serías una persona completamente nueva?